En estos días se han estado presentando cifras, a base también de que estamos ya superando la mitad del 2021, después del mes de junio, y en el tema de los índices de inseguridad, aparte de todo lo que hemos platicado aquí, también llama mucho la atención cómo aumentan en algunos partes preocupantes. Mire, en asesinatos de niños y adolescentes, feminicidios, extorsión, robos con violencia, narcomenudeo y violencia familiar. De enero a junio, le platico, se han registrado 17.445 víctimas de asesinato. Los feminicidios y los registros de violencia familiar siguen presentando una tendencia a la alza, rompiendo récords históricos. Recordar que algo de lo que motivó mucho de esto es que, por ejemplo, los niños están en casa y muchas veces viven con sus agresores, así como también las mujeres, quienes tienen que trabajar desde casa por situación de la pandemia. Pero en los otros aspectos, ¿qué influye? ¿Por qué vemos estos números y que parece van a superar los del 2020? Para tener una perspectiva más amplia y hablar del análisis de los datos disponibles de incidencia delictiva, nos enlazamos con Genaro Ahumada, quien es investigador de Causa en Común, quien nos puede ampliar un poco más de dicho estudio al análisis que hacen a estas cifras. ¿Cómo estás, Genaro? Muy buenos días. Y platicar justamente esto, ¿a qué factores le podemos atribuir que veamos estas cifras tan elevadas tan solo a mitad del año? ¿Nos depara un segundo a mitad de año con mayor número de incidencia entonces? Hola Francisco, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Efectivamente, estamos viendo números muy elevados solo a mitad del año. Como bien comentabas, algunos de los delitos que han aumentado muchísimo es el tema de violencia familiar, que es muy preocupante. En todo el país no hay un solo estado en el que no haya aumento de violencia familiar. Estamos en promedio del 24% de aumento respecto del año anterior, que ya había sido uno de los años históricamente que se habían registrado más casos de violencia familiar. Y otro tipo de sucesos, por ejemplo, el asesinato de niñas, niños y adolescentes que también con arma, que también está aumentando bastante y está ya casi pues a niveles de los que se habían presentado totalmente en años anteriores, ¿no? Entonces, ¿a qué podemos atribuir esto? Pues primero a la ola de inseguridad que está enfrentando el país. Estamos sin duda alguna convencidos de que México enfrenta la peor crisis de inseguridad en lo que va de la época reciente del país o desde que se tiene registro al menos. Y eso ha ido en que también haya mayores niveles de impunidad y un subregistro muy grande, Francisco, que yo creo que a pesar de que hay muchos delitos que vemos que van al alza, todavía aún así hay una cifra negra de casi el 90% de los delitos, es decir, que 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Entonces realmente no conocemos a ciencia cierta el panorama real de la violencia que se está enfrentando en el país, Francisco. En el análisis, Genaro, del que estamos tomando datos nosotros y que ustedes de Causa en Común presentaron bastante completo, en las cifras que presentan, porque se remonta de enero a diciembre de 2015 hasta lo que fue enero-diciembre de 2020, tanto en asesinatos, homicidios dolosos y feminicidios, los asesinatos de niñas, niños y adolescentes, así como feminicidios, todos del 2015 hasta el 2020 dan un salto, pero impresionante. De verdad que ver las cifras nos dice de que algo se ha venido descomponiendo y mucho de esto tiene que ver, me imagino, también con la falta de atención en los propios cuerpos de seguridad, ¿no? Porque si ellos no están bien preparados, ¿cómo van a prevenir el tema de la incidencia delictiva? Sí, por supuesto, Francisco, hay una desatención sistemática, institucional, de todo el aparato de seguridad a nivel nacional y el aparato de justicia también. Se ha puesto mucho énfasis en fortalecer a la Guardia Nacional como único mecanismo para proteger y garantizar la seguridad en el país. Sin embargo, hemos visto que no ha sido la solución en este tiempo que lleva funcionando la Guardia Nacional y se necesitan otros muchos más mecanismos, por ejemplo, el fortalecimiento de las policías, el fortalecimiento de las procuradurías y de las procuradurías una verdadera autonomía para que lleven a cabo investigaciones, que tengan, que la población tenga incentivos para poder denunciar delitos, por ejemplo, el delito de extorsión, que es uno de los delitos que más está aumentando, que la población tenga el incentivo para poder denunciar. Hay estados en donde el delito de extorsión se ha disparado enormemente, por ejemplo, Guanajuato, que sabemos, por supuesto, la situación de inseguridad que está enfrentando la entidad. Entonces es importante que la propia autoridad, el propio Estado mexicano garantice esos mecanismos para que la población pueda ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia
y tengamos digamos, un entorno mucho más en paz y tranquilo pues, en los años que están por venir. Ahora, nosotros consideramos que eso es un poco complicado si tomamos en cuenta que la parte fundamental o la estrategia, si así se le quiere llamar, en materia de seguridad, ha estado concentrada en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y a su vez en el debilitamiento de las policías civiles. Enfocándonos todavía en lo que son mujeres, niños y adolescentes, niñas, niños también, mucho le atribuimos el tema del confinamiento el año pasado, pero viendo los números y que en este 2021 ya no hay confinamiento, e incluso el año pasado pues no fue de todo el año, fue prácticamente hasta la mitad, podríamos decir, de marzo hasta junio. Entonces, ¿por qué las cifras siguen aumentando cuando ya no están viviendo con sus agresores o al menos no están interactuando casi las 24 horas del día? Hay factores que influyen y sobre todo que podríamos decir se focalizan zonas del país donde hay mayor número de feminicidios y asesinatos de menores de edad. Mira, respecto a estos dos delitos, como bien comentas, el año anterior se había atribuido a las medidas de confinamiento y a la convivencia diaria que se tenía mayoritariamente con las personas agresoras, que regularmente son los varones. Por eso se había afirmado que se había disparado los casos de incidencia de feminicidio y de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Efectivamente, ahora ya que las medidas están un poco más relajadas en todo el país, lo que vemos es que en realidad el feminicidio ha aumentado porque es un delito que en primera tiene un grave problema, que tiene un subregistro enorme, y aún así de que tiene un subregistro enorme, se están presentando aumentos a nivel nacional de casi el 6%. Entonces, no queremos imaginar realmente, Francisco, cuál es el panorama de violencia que enfrentan las mujeres, porque ya no estamos hablando de violencia física o verbal, estamos hablando del nivel extremo de violencia que es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer, y también de los niños. Y a los niños los están asesinando mayoritariamente con arma de fuego. Entonces, es un reflejo de la descomposición social y de la descomposición del tejido social, por supuesto, pero también de los altos índices de impunidad, en donde para muchas personas es muy fácil asesinar sin que exista una consecuencia legal para ellas o para ellos, y entonces a eso atribuimos el aumento, o que siga en aumento este tipo de delitos, porque finalmente quien comete los delitos no tiene ninguna sentencia condenatoria, ni siquiera llegan a veces a carpetas de investigación. Entonces es imposible prácticamente dar seguimiento a este tipo de delitos. Además, como te comento, y creo que es importante recalcarlo, Francisco, el subregistro que presenta un delito como feminicidio, o la manipulación que existe del dato, es decir, a veces se clasifica como homicidio doloso, no como feminicidio. Entonces hace ver que las entidades no tienen feminicidios. Por ejemplo, un caso anómalo que nosotros hemos detectado es Tamaulipas, un estado con niveles muy altos de violencia, que en lo que va del 2021, de enero a junio, solo ha registrado un solo feminicidio. Estamos hablando de un subregistro, de una anomalía, y te adelanto, Francisco, que Causa en Común está preparando un informe precisamente sobre todas estas anomalías que se detectan en el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que publicaremos próximamente, para precisamente visibilizar y poner al foco de la opinión pública todos estos datos anómalos o truqueados que dan las autoridades, Francisco. Sí, porque claro, viste mucho más decir que no suceden las cosas, y si se pueden ocultar cifras y no dar reporte al respecto, pues mucho mejor. Afortunadamente en medios de comunicación sí se llega a publicar estos hechos, y ya lo mencionabas, el tema del tejido social. Si estamos mal en la base, obviamente más arriba se tambalea. Nada más para concluir también esto interesante, y vamos a invitar a que la gente pueda checar este análisis de cifras. Me llama la atención que en dos de las cifras, tanto en los municipios con registro de homicidio doloso como municipios con mayor registro de feminicidios, Tijuana está en la cabeza, y no escuchamos tanto de hechos delictivos de Tijuana. Parece que todo está enfocado en otros estados por su nivel y su generalidad, pero Tijuana está destacando por sus cifras. Exactamente, Francisco. Comentabas hace un momento la tasa de homicidios que tiene ya Sonora, por ejemplo, que ya está casi en un 33%. Baja California lo supera, está ya casi en un 43%, 43% por cada
100,000 habitantes. Entonces, estamos hablando de una cifra muy alta. Zacatecas incluso está por encima con 46 por cada 100,000 habitantes. Entonces están entrando al escenario entidades donde sí se había generado violencia, por supuesto. Conocemos el caso de Tijuana, el caso de Zacatecas, el caso de Chihuahua, por ejemplo, que también está en este top 5. Pero lo que estamos viendo es que los estados que históricamente habían estado en este ranking, por ejemplo, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, ahorita están siendo superados por otras entidades. Entonces lo que estamos viendo es que la verdad, la violencia y el asesinato doloso de personas se está disparando enormemente, y como te comentaba, nosotros, la justificación que nosotros tenemos es por los altos índices de impunidad que existen en este delito, y que es muy fácil tomar la decisión de asesinar a una persona sin que exista una consecuencia. Entonces, mientras eso no cambie, de verdad los índices de violencia se seguirán disparando. Es importante reiterar que las autoridades, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarle seguridad a toda la población. Entonces necesitamos que haya mayor coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, y esperamos que este informe que Causa en Común publica cada mes sea un insumo suficiente o necesario para que se tomen mejores decisiones en materia de seguridad, Francisco. Genaro, pendientes de lo que será el siguiente informe, pero también este tema de las anomalías que ustedes perciben se llegan a presentar, y sí, porque las cifras negras son demasiado altas, a mi parecer. Muchísimas gracias por tu compañía y pendientes de futuras conversaciones contigo. Por supuesto, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Francisco.